Hola amigos, bienvenidos a una entrevista más de Debut MX. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, con la cual abordaremos el tema de recursos humanos, pero ahora desde el área empresarial. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Fernanda Hernández Gasca. Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Mucho gusto y gracias por la invitación para estar el día de hoy aquí. El gusto es nuestro, Fernanda, poder tenerte aquí para poder platicar acerca de este tema que para nuestros usuarios es de gran importancia. Y me gustaría empezar preguntándote, vaya la redundancia de la primera sección, ¿qué preguntas realizar para seleccionar el mejor candidato? ¿Cuáles son aquellas preguntas enlistadas que debe tener una empresa para elegir la mejor opción? Creo que antes de llegar a las preguntas, Jesús, deberíamos de entender primero qué estamos buscando como empresas, ¿sabes? Okay. Porque cuando nosotros hacemos una lista, damos por entendido que buscamos siempre lo mismo para todos los puestos y no hay nada más erróneo o una mentira más grande que esa, ¿sabes? Porque Okay. cada puesto es específico. Por lo tanto, antes de llegar a qué preguntas voy a hacer es, ¿qué estoy buscando? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar como empresa, ¿no? Es decir, vamos a buscar la descripción de puesto, si es que tenemos una, y si no, tenemos que crearla. ¿Y qué incluye esto? La descripción de puesto es lo que me va a decir de qué se va a encargar la persona, cuáles son las tareas diarias a realizar, cuál es el objetivo, cómo ese objetivo suma a los demás puestos en la compañía, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades y competencias que debe tener esta persona? Por lo tanto, antes de llegar a las preguntas, primero es la descripción de puesto. Si ya la tenemos, entonces vamos a verificar que esté actualizada. Porque, ¿qué nos pasa? Como empresas hacemos la descripción de puesto, la guardamos en el cajón mientras haya alguien realizando, ¿no?, el trabajo, y nos preocupamos por ella hasta que de nuevo surge la vacante. Por lo tanto, tendríamos que revisar que esté actualizada y que todo lo que venga ahí es algo que tenga que estar haciendo, ¿ok? Esa es la primera parte. Otra parte importante es que nosotros como recursos humanos tenemos que entender cómo es la cultura organizacional. Cada empresa tiene una forma de comportarse, una forma de vivirse, una forma de relacionarse dentro de ella. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un entendimiento de cómo se comportan las personas dentro de esta cultura. Son súper competitivas, son súper colaborativas, ¿no? O sea, cómo tiende a ser la cultura. Estas dos son bases súper importantes para empezar a realizar la entrevista, ¿no? Antes era súper fácil realizar entrevistas de recursos humanos. O sea, antes te hablo hace muchísimos años. Porque revisas el CV, ¿no? Y le vas preguntando sobre él, ¿no?, la experiencia que tiene y tal, y ya parecía que eso era más que suficiente. Ahora entendemos que es muy complejo reclutar a alguien que tenga el clic o el fit perfecto para la empresa. Porque no tiene que ver solo con la experiencia que tiene, no tiene que ver solo con los conocimientos técnicos, no tiene que ver solo con las habilidades, también tiene que ver con su filosofía de vida. Tiene que ver cómo sus valores impactan o no con la compañía. O sea, si pueden hacer este fit. Entonces, como ves, son un montón de elementos que giran alrededor de cómo hacer una buena entrevista. Entonces, empecemos por ¿qué necesito del candidato? ¿Qué experiencias necesito que tenga? ¿Qué conocimientos técnicos requiero? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Y por qué tendría que tener esa experiencia? O sea, sí tengo que saber justificar por qué estoy pidiendo eso, ¿no? Es como, o sea, si yo digo, hay 5 años de experiencia porque me parece, no, tendría que saber describir exactamente por qué estoy pidiendo ese tiempo de experiencia, ¿sabes? Y una vez que ya sé qué es lo que necesito del candidato, entonces la siguiente parte es empezar a hacer las entrevistas, como las preguntas que me van a ayudar a saber si ese candidato tiene todo esto que requiero. Okay. Y es bien complejo porque no es solamente como, bueno, le hago la entrevista y ya que me responda y tal. Tendríamos que poder calificar la respuesta que me da. Es decir, a lo mejor voy de un grado del 1 al 5. Si está en 1, quiere decir que esa habilidad o esa competencia no la tiene tan desarrollada. Y si está en 5, quiere decir que la tiene muy desarrollada. ¿Ok? Entonces, con cada respuesta que me dé, no quiere decir que esté bien o mal, sino que tanto se acerca a la competencia que yo quiero o requiero de esa persona. Porque puede ser que para ciertos niveles necesito una competencia baja
y en otros niveles la necesito súper alta. Por lo tanto, no es de está bien o está mal, me respondió bien o me respondió mal. Correcto. Es qué tanto se acerca o se aleja del perfil definido, ¿ok? Entonces, como ves, hay un trabajo previo súper importante que realizar antes de hacer una lista de preguntas. Claro. Lo que sí creo que es importante es que no nos vayamos con la finta de que únicamente leyendo el CV y preguntándole sobre eso es más que suficiente, ¿sabes? Ok, correcto. De pronto por la presión, por la prisa, por ya querer acabar, hacemos eso. Y eso apenas es una entrevista de filtro, como leer el CV y preguntarle sobre eso es para ver que uno que esté siendo congruente, que esté siendo honesto, que no me esté manipulando fechas, o sea, como es más, eso es una entrevista telefónica, ¿no? Claro. Para saber si de entrada se acerca o no a lo que estoy buscando. Después viene lo más complejo, que es todo lo que te acabo de decir, ¿no? Y también es importante conocer a la persona, porque de pronto se nos olvida eso, que son personas las que están ingresando, que son personas que tienen deseos, que tienen aspiraciones, que tienen ganas de colaborar en un lugar, ¿no? O sea que hay algo que los mueve a escoger tal o cual empresa. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son sus ideas sobre nosotros. Una tercera parte que es importante y que probablemente no tiene que ver tanto como con las preguntas que vamos a hacer, pero sí tenemos que tenerlo súper claro como entrevistadores, es nosotros qué estamos ofreciendo. Porque tenemos que recordar que es una selección mutua. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos eligiendo y no es cierto. El que tenemos enfrente, el candidato, también nos puede decir que no, ¿eh? O sea, nosotros nos podemos creer la mejor empresa, pero tenemos que estar conscientes de que hay competencia allá afuera también, de que hay otras empresas que tienen otras prestaciones, otra cultura, otras formas de hacer las cosas. Por lo tanto, yo tengo que saber como empresa qué estoy ofreciendo para ver si eso que ofrezco también le conviene al candidato, ¿no? Si esta cultura que yo le digo, que aquello que puede crecer o si no puede crecer, todo eso ser honestos, porque si no somos honestos con eso de un principio, probablemente el candidato tampoco vaya a durar mucho. O sea, si se llega a quedar, cuando se dé cuenta de que yo también le mentí o que yo sí le mentí, él no va a querer seguir ahí, ¿sabes? Entonces, creo que es tener claro eso. Es un ser humano y necesita saber, tener como las cartas sobre la mesa. Por lo tanto, no es solo lo que quiero saber de ti, sino lo que yo te puedo ofrecer si tú ingresas a trabajar conmigo. No sé si esto te ayuda a responder un poco la primera pregunta, Jesús. Claro, incluso me gustaría retomar algunos puntos que a lo largo de esta respuesta nos mencionas. La actualización, y más en este punto en el que estamos todos pasando, ¿no? Con una pandemia, hace 8 meses a lo mejor el home office o el trabajar en plataformas online, sí ya empezaba a ser de una alta utilidad, pero hoy nos ha enseñado el mundo que en un cierto periodo de tiempo corto, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que de lo que podía ser antes muy útil, ahora es indispensable, porque el que hoy no sabe manejar una plataforma o el que no sabe manejar alguna cuestión online, ya se quedó atrás. Y creo que esa parte es muy importante para todos los usuarios que el día de mañana van a presentar su primera entrevista, para la gente que está en recursos humanos, entender que van de la mano, ¿no? Esta parte de actualizarse poco a poco. También me encanta esta parte que nos comentas, ¿no? Del factor humano. Al final de cuentas no somos máquinas, ni el entrevistador, ni el entrevistado, y creo que en algún punto, no me dejarás mentir, alguno de los dos pudo tener a lo mejor un mal día, o pueden jugar algunas variantes que en el momento de la entrevista a lo mejor digan, es que no me realizó mi entrevista de la mejor manera, ¿no? Pero hay que entender esta parte, ¿no? De que también somos humanos y que como humanos a veces estamos expuestos a esta cuestión de las variantes sociales. Pasando a otro punto, mencionabas el punto del currículum vitae. ¿Qué revisan los entrevistadores? Ya nos mencionabas como lo básico, checar como la rutina, pero ¿tú qué le recomiendas a nuestros usuarios que incluyan en ese currículum? Algo muy detallado, algo un poco más práctico, más sencillo, pero bien concreto. ¿Qué les recomiendas? Creo que va a depender muchísimo del tipo de currículum que quieran elaborar. ¿A qué me refiero? Dependiendo del giro al que te dediques, es como lo vas a hacer, ¿sabes? O sea, claro. si te dedicas a un giro que tiene que ver más con lo artístico, un currículum que es como pura letra y así, llama
cero la atención, ¿no? O sea, Por supuesto. quieres ver muchísimo de la expresión artística de la persona ahí, o sea, puede ir completado con un book o con el trabajo que has hecho, etcétera. También, ¿qué tanta experiencia tienes o qué tanto has sido de proyecto en proyecto? Todo eso impacta. ¿Por qué? Porque si yo he trabajado de proyectos en proyectos y no he tenido mucha estabilidad laboral en una sola empresa, a Claro. lo mejor me conviene no tanto poner fechas, sino más bien todos aquellos proyectos que he hecho, cuáles han sido mis responsabilidades, los objetivos, los logros que he tenido y no tanto Ok, irme por años, ¿ok? perfecto. Si he tenido una estabilidad súper fuerte en empresas, a lo mejor sí me conviene incluir años. Que vean, oye, yo duro 10, 15, 12, 4 años en cada empresa. Y además de decir, como cuáles serán mis responsabilidades y cuáles han sido los logros. Creo que Claro. sí, una parte bien importante es siempre incluir los logros, porque eso nos hace ver a los que reclutamos que la persona también tiene conciencia de cómo está impactando en la organización, ¿sabes? O sea, no es solo la tarea del día a día, de qué hiciste y cuáles fueron tus responsabilidades, sino más bien, ¿y cómo, o sea, cómo impactaste? ¿Cómo sumaste? ¿Qué cosas se te Ok. ocurrieron? ¿No? Porque tenemos que aprender también nosotros, las personas, a reconocer lo que estamos haciendo y cómo estamos impactando. También recomiendo qué no poner, ¿eh? O sea, tú Ok, hablabas ahorita, interesante. hace rato decías, somos seres humanos y a veces podemos tener un mal día, pero no solo eso, somos seres humanos y tenemos un montón de prejuicios, Jesús. Queramos o no, de algunos nos Por damos supuesto. cuenta y otros nos Ya pasan los desapercibidos. traemos como de cajón, vaya, ¿no? Sí, así como súper parte de nuestra experiencia. Por lo tanto, hay prejuicios que pueden dañar muchísimo el que vayamos perdiendo talento, ¿no? ¿Qué prejuicios son esos? La edad. La edad es un súper prejuicio que Ok. tenemos. Entre más joven va a ser mejor, ¿sí? O entre más experiencia va a ser mejor, ¿sí? ¿En Claro. serio? Porque las dos tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, ese es un prejuicio que yo les digo, si pueden no meter la edad, no metan la edad. O sea, que vean cuál ha sido su experiencia Por y que no supuesto. pongan el factor edad en medio, ¿no? La zona donde vives. Tenemos prejuicios sobre las colonias donde nos Claro, por supuesto. movemos, ¿no? Entonces, es desde cuánto tiempo va a ser en transporte hasta si es una colonia que se sabe como peligrosa o no, o si es una colonia que suena como de los mejores lugares y entonces eso me hace pensar que es un mejor candidato que otros. Todos esos prejuicios son importantes, los entrevistadores que nos demos cuenta de ellos, pero también cuando vamos a aplicar, saber que son cosas que no deberíamos de meter. Yo Claro. siempre les digo, no pongas foto, porque claro, si te ves más atractivo, a lo mejor te llaman, ¿eh? A lo mejor ni siquiera Sí, ven correcto. tu experiencia, pero ya nada más de verte guapo es como, bueno, voy a marcarle, ¿no? O sea, no pongas foto, no pongas edad, no pongas estado civil, no pongas si tienes alguna religión, porque hay gente que luego hasta pone su religión, ¿no? Ok. Pon tu nombre, como tus estudios, ¿no? Y tal, y lánzate con el CV. Que te conozcan a partir de esa experiencia que tienes, de esos Por puestos que supuesto. has desarrollado, de esos cursos que has tomado. Que eso sea lo primero que sepan de ti, porque entonces eso puede ayudar a que si vienen prejuicios de edad, que si vienen prejuicios de religión, que si vienen prejuicios de tal, puedan disminuirse más porque dices, uy, es que sí, este candidato suena el mejor desde el CV, ¿sabes? Sí, Entonces, correcto. puedes ir disminuyendo todo lo anterior. Por Claro. lo tanto, eviten eso. Me imagino que también en esta parte que nos platicas entra, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos una industria deportiva a la que vamos encaminados y hasta Ujú, hace unos años todavía se consideraba que el deporte era para el hombre, ¿no? Que ujú, claro. cómo iba a ser posible que las mujeres entraran en este medio cuando al día de hoy tenemos a muchas mujeres en puestos muy importantes y con un impacto muy, muy fuerte en el deporte, ¿no? Sin embargo, eso no quita, no me dejarás mentir, que a lo mejor en algún punto te toque algún reclutador o alguna reclutadora que a lo mejor sí le influya, ¿no? Que a lo mejor Ujú. piense que esa industria no es apta para ti por ser hombre o por ser mujer. Y creo que eso también implica mucho en esto que nos platicas. Claro, y creo que eso tiene, o sea, esto que hablas, tiene que ver mucho con el trabajo de los reclutadores o de las personas que van a entrevistar para trabajar esos prejuicios, ¿sabes? Porque no solamente los reclutadores entrevistan gerentes, directores, Por supuesto. colegas, ¿no? Va a depender muchísimo de la estructura de reclutamiento que tengas, pero no pasas por solo una entrevista, pasas por lo menos por tres.
¿no? Y hay gente que pasa Ok. hasta por 18 entrevistas. Entonces, Claro, claro. tenemos que hacer un esfuerzo fuerte las empresas para hablar de esos prejuicios que nos han creado, que tienen que ver con prejuicios raciales, con prejuicios socioeconómicos, con prejuicios de género, como mencionabas hace ratito, con Correcto. prejuicios jerárquicos que tienen que ver con edad, ¿sabes? Hay un montón de prejuicios que los traemos ahí y que si no hablamos de ellos y los vamos deconstruyendo y nos vamos dando cuenta de ellos, van Claro. a ser siempre un estorbo cuando hagamos entrevistas y van a hacer que de pronto perdamos el mejor talento, porque yo creo que Sí, los sí. hombres son mejores que las mujeres o las mujeres son mejores que los hombres para ciertos tipos de puestos, ¿no? Por poner un Sí, ejemplo. sí, por supuesto. Al final de todo, creo que se pone una barrera en el poder seleccionar a un gran candidato y a lo mejor, como nos dices, ¿no? A lo mejor hacerlo a un lado por alguna situación de pensamiento, de ideología. Ujú. Mencionábamos todo esto, Fernanda. ¿Cuál es el lenguaje corporal que debe tener el entrevistador? ¿Qué es durante todo este tiempo, cuál es el proceso físico que tiene que llevar el entrevistador? Creo que yo lo abriría un poco más a solo el lenguaje corporal. Te voy a decir Ok. por qué. Porque cuando yo recluto, yo soy la primer cara que va a tener el otro, ¿no? O sea, como la persona que está buscando un trabajo va a ser el primer encuentro que va a tener, ¿sabes? Sí, A lo sí. mejor conoce a otras personas dentro de la empresa, pero el primer encuentro formal seguramente va a ser conmigo. Por Ok, lo tanto, yo soy la representante de la empresa. Y eso es claro. una carga tremenda, porque eso quiere Sí, decir que la idea que se va a formar la persona sobre la empresa va a recaer mucho en cómo me comporto frente a él. ¿Ok? Y claro. esto va, por eso digo que va mucho más allá de lo corporal. Esto va desde la primera llamada, ¿no? El tono de voz que utilizo para entrevistar. Si le hablo de una manera formal, de una manera pausada, de una manera atenta, jovial, sonriente, ¿eh? Es mejor cuando te hablan así, cuando, a ver, oye, Jesús, quisiera saber unas cosas sobre ti, ¿no? Encontré su CV, es como, hoy, ¿no? O sea, Sí, podría ser correcto. como más amable, cómo te presentas, qué me dices, cómo, porque un poco estamos enamorando como empresa, ¿sabes? Mi Claro. papel como reclutador es empezar a enamorarte y a venderte la idea de que trabajar conmigo es una buena opción, ¿ok? Claro. Entonces empieza desde ahí, desde un primer contacto que va a ser por voz. Y después, cuando llegas a la entrevista, si vas atrasado, que sucede muchísimo en reclutamiento y no es algo que queramos hacer, se los juramos, pero de pronto te empiezas a atrasar los tiempos, Correcto. desde poderte levantar y salir y decirle, oye, discúlpame, tengo unos minutos atrasado, ¿quieres algo de tomar? Dame unos minutos, estoy contigo. Eso es bien distinto a si te tienen media hora esperando sin decirte nada, ¿no? Claro. Entonces, son estos detalles que hacen que la persona que viene a ser entrevistada tenga una buena idea de la empresa. Entonces, es eso, es pensar cómo me sentiría yo si me tienen media hora esperando sin salir a decirme nada, a cómo me sentiría yo que llegué puntual y que la persona que viene atrasada salga y me diga, perdóname, discúlpame, ¿no? Podemos ir avanzando con otras cosas mientras termino, te puedo ofrecer un Claro. té, ¿no? Etcétera. El trato es bien distinto. Y por otro lado, claro, durante la entrevista, eh, sí tienes que primero presentarte como una persona abierta. Eso quiere decir que no vas a estar así durante la entrevista, ¿sabes? Con Ok. el pecho abierto. Tienes que mantener un contacto visual con el entrevistado. A mí me tocó hace no mucho, fui a una entrevista horrible, por cierto, y la persona que me estaba entrevistando nunca me volteó a ver a los ojos. Nunca. O sea, agarró mi CV y palomeaba lo que le iba diciendo, hacía anotaciones, pero jamás me volteó a ver a los ojos. Ok. Es como, o sea, hubieras hecho esto por teléfono y daba lo mismo, ¿sabes? No, lo hubiéramos hecho en un confesionario y daba lo mismo, no me estaba Correcto. haciendo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como estar seguro, estar abierto a lo que te viene a contar el entrevistador y tener un contacto visual. Estamos en un diálogo donde sí, probablemente yo voy a hacer más preguntas que tú, pero Correcto. es justo eso. Quiero que sepas que te estoy poniendo atención. Quiero que sepas que estoy abierta a escucharte y a ver qué me vienes a proponer, quién eres, qué me vienes a contar. Claro. Entonces, va desde un primer contacto, que es cómo nos presentamos, cómo presentamos a la empresa, cómo damos el seguimiento, y ya en la entrevista, cómo me paro frente a ti, ¿sabes? O sea, cómo me pongo y cómo me muestro con esta disponibilidad a escucharte.
Por supuesto, creo que este seguimiento es de suma importancia, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado, y no solamente al pedir una entrevista de trabajo, al asistir a alguna universidad o a un punto de venta, vamos a llamarlo así, en donde si el vendedor te empieza a dar como este seguimiento, ¿no? Pasa, ahorita me viene a la mente, ¿no? En la compra de un automóvil. Si el chico que te vende el auto desde el primer momento te empieza a dar opciones, te trata de una manera amable, recomiendas, ¿no? Y te da gusto quedarte ahí porque sabes que en unos años cuando tengas que ir al servicio vas a tener este mismo contacto. Y creo que esa parte humana es muy importante. Por último, Fer, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo crees que Debut puede ayudar a todas aquellas personas que quieren entrar al deporte profesional, al mundo del deporte? Creo que está padrísimo esto que ustedes están ofreciendo, porque lo que sucede con bolsas de trabajo que tienen de todo es que te pierdes en la búsqueda, ¿sabes? Okay. O hay demasiados términos que se utilizan, o sea, que son iguales en diferentes tipos de industria. O sea, por ejemplo, yo soy coach, ¿no? Yo soy coach ejecutiva. Y si yo busco un puesto de coach en cualquiera de las otras bolsas de trabajo, me van a salir 200 tipos de coach, ¿no? Como coach de ventas, coach deportivo, Correcto. coach de telemarketing. Y nada de eso tiene que ver con el tipo de trabajo que yo hago. Por lo tanto, si hay una bolsa especializada, es muchísimo más fácil encontrar exactamente lo que estás buscando, ¿sabes? Tú como empresa es mucho más fácil para ti atraer a la gente que está exclusivamente buscando eso, como yo me quiero dedicar al mundo del deporte, entonces va a ser mucho más fácil que te encuentren. Y también tú, si quieres trabajar en el mundo del deporte, o si no lo habías considerado antes, porque a lo mejor estudiaste algo que no tiene nada que ver y de pronto dices, me encantaría trabajar en el mundo deportivo, como saber que hay una bolsa que se especializa en eso, está padre porque entonces ahí es rápido, es como, wow, hay todos estos puestos que ni siquiera sabía que se podían desempeñar en el mundo del deporte. Porque a veces pensamos en 2 o 3 y no sabemos que de pronto hay administración del deporte o hay otras cosas distintas que se hacen dentro del mundo deportivo. Entonces, creo que está muy padre porque puede acercar de una manera muy directa a los candidatos con las empresas, ¿no? Entonces, creo que ayudan muchísimo porque no te pierdes en el montonal de otros tipos de empresas y otros giros y vas directo a lo que quieres como reclutador y también los otros van directo a lo que quieren como en la búsqueda de trabajo de manera especializada. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. En la familia de Debut creemos que hay mucho talento y mucha capacidad enfocada al medio deportivo y que el día de mañana estarán triunfando en muchas instancias deportivas a nivel no solamente nacional, sino internacional. Fernanda, te agradezco mucho por tu tiempo, por brindarnos estos minutos de gran conocimiento acerca del tema de recursos humanos. La puerta queda abierta para cuando gustes volver. Debut es tu casa. Muchísimas gracias, Jesús. Mucho gusto y gracias por invitarme a compartir estos minutos con ustedes. Espero que les sea de ayuda a ustedes y sobre todo a las empresas que nos ven. Estoy seguro que sí, Fer. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y en nuestro canal de YouTube, Debut MX. Sin más por el momento me despido. Hasta luego. Hasta luego.